Miami, South Beach, bringing the heat, ¿Hace calor en esta oficina o será que estoy muy nerviosa? Hace un poquito de calor acá adentro. Hay cuánta mujer vuelta loca por ti, ¿no? Sí, por Facebook, por todos lados, así que la verdad que mucho cariño he recibido, la verdad que jamás me imaginé que iba a ser tanto. ¿Y estás preparado para ser el gran galán de Chile? No sé si tanto como el gran galán, iremos preparándonos en el camino. ¿Harías eventos discotequeros? Voy a hacer algunos eventos discotequeros. La verdad que quiero hacer pocos, no quiero hacer muchos. Bien simples, donde llegar, saludar y compartir un poco con la gente, por ahí sacarme fotos. ¿Cómo eres en pareja? Soy bastante apasionado, soy muy cariñoso, creo, a veces por ahí demasiado. Juguemos a cómo conquista Bernardo en la vida real. ¿Qué jugamos? A conocernos, podríamos jugar. No sé, te preguntaría cómo te llamabas. Lucía. Lucía. Lindos ojos tenés, Lucía. Muchas gracias, tú también. ¿También? Sí. Podríamos estar en una alfombra así como esa, Ya. sentados así en el piso. Más como acurrucadito. Como así, Ya. comiendo, yo te daría en la boca. ¿Y qué tomaríamos, por ejemplo? ¿Qué te gusta tomar a ti? Me gusta el champagne, Ya. el vino tinto, Rico, acogedor, el vino tinto. Carmener, es la cepa que más me gusta. ¿Y eres de los hombres como osados en la primera cita? ¿O prefieres que la mujer en la primera cita se despide y diga, chao, lo pasé bien, un besito en la mejilla y a la casa nos vemos otro día? La verdad que hay veces que igual es lindo ese juego de conocerse, de desearse, Más romántico. más romántico, sí. ¿Y tú eres más romántico en la vida real? Sí, soy bastante romántico. ¿Y cuándo te sale lo atrevido, lo osado? Y cuando no da más la cosa... La tensión. La tensión, cuando ya hierve demasiado el tema. ¿Y las fantasías sexuales, por ejemplo? Las fantasías sexuales. La verdad que he cumplido varias, yo creo. Soy los típicos lugares así, medios raros para hacer el amor. ¿Cómo cuáles? Como un avión, un ascensor. Un avión. ¿Y cuáles faltan por cumplir? Un sillón amarillo. Eres muy coqueto, Un ¿ah? coqueto. Siempre he sido un poco coqueto, la verdad que... ¿Y hay alguna mujer que te vuelva más tímido? ¿Algún tipo de mujer que te haga retroceder? Sí, las mujeres igual demasiado... no sé si lanzadas, demasiado... atrevidas, provocativas, así como que... me hacen retroceder un poco. Y a la hora de... ¿Eres más atrevido? Me gusta variar. Ya. Me gusta mucho también hacerlo bien tranquilo, bien suave, bien dulce. También me gusta. ¿Y te gustan más delgadas o con más curvitas? No, me gustan con sus curvitas. Con sus curvitas. ¿Te gustan más las curvitas arriba o abajo? Siempre me gustaron mucho más las curvitas abajo. Mira, tú. Pero últimamente igual No te molestas las no me curvitas. gusta. Dominique tenía mucho que entregar. Tenía hartas curvitas por todos lados. Altas curvitas por todos lados. Quiero beber los besos de tu boca. ¡No! Como si fueran gotas de rocío. Oye, ¿qué? Uy, Ya, ponte bien, pues, Bernardo. ya. ¿Y te enamoraste de Dominique? Creo que en un momento como que había empezado a enamorarme. Era muy coqueta, muy sensual también. La verdad que cuando entró nos movió a todos
las hormonas. Sí. Imagínate en 6 meses encerrado, tenés tiempo para imaginarte de todo. Y si tuvieras que elegir mujeres de alguna manera conocidas. Bueno, la Carlita Constant, podría ser muy simpática ella. Muy bien. No, la Carlita Jara también podría ser. Carlita Vamos a ponerla también, ya que estamos con las Carlitas. La Carlita Ochoa. Mis labios están tan secos. O sea, siempre me gustaron las rubias desde chiquitito, pero las novias más importantes fueron morenas, sí, las que más... Somos mejores. Bernardo, ¿te sentiste correspondido en algún momento por tu médico? Sí, o sea, sobre todo en la primera parte. Después al final noté que quizá no era lo mismo. Sobre todo, bueno, ahí en la última cita que tuvimos, cuando pudimos ver todas las citas desde la primera hasta la última, que realmente en un momento así me emocioné, se me cayeron unas lágrimas. Era como una película así, una historia de amor, así lo enamorado que me veía yo, la verdad que fue re lindo. Y cómo se fue perdiendo a poquitito, así como que me dio un poco de pena, así, de tan bien que estábamos. Y bueno, traté ahí un poco al final de recuperar, pero ya había pasado el tren. Después de eso, ¿has llorado? No, después de eso no he llorado. Si hoy te dieras la oportunidad de volver el tiempo atrás y hacer una cosa que no hiciste y que tú crees que podría cambiar, ¿qué harías? Creo ver la lluvia caer, mi ventana te ve. Cuando uno hace las cosas que siente, la verdad que no hay que arrepentirse. Un secreto de seducción de Bernardo. Creo que hay que ser auténticos y hay que disfrutar de la vida, disfrutar de lo que uno hace y transmitiendo eso, estando uno feliz, creo que eso es la mejor manera de conquistar a una mujer. Bueno, chicas, les mando un beso gigante y ya nos conoceremos por ahí en alguna esquina, en algún lugar. Nos vamos a ver. Espero que sea prontito.